y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos. Jesús envió a 2 discípulos. Diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un molino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien los dijere: decid, el Señor los necesita, y luego os los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decida la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y trajeron al asna y al pollino, y pusieron sobre ellos mantos, y se sentó encima. La multitud era muy numerosa, tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba atrás clamaba diciendo: Hosana el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Unidos el 11. Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Tomen sus lugares, hermanos, por favor. Quienes hemos crecido en un ambiente mayoritariamente católico, sabemos que la celebración del Domingo de Ramos está presente en los hogares de los fieles a través de 2 de sus símbolos más comunes: los panes ácimos y las cruces de palma. Aunque muchos destinan esas cruces, entre comillas, para espantar al diablo en sus puertas y en sus ventanas, lo que nos recuerda que la religiosidad popular es un sustituto barato de la magia, estos símbolos constituyen una evocación a la entrada triunfal del Señor Jesús a Jerusalén. La entrada triunfal conmocionó a la ciudad de Jerusalén, y por medio de su impacto visual, este evento pregonó un doble mensaje. Primero, la presentación del Señor Jesús como el Mesías prometido, y en segundo lugar, el último llamado a recibirlo como tal. Este fue uno de los momentos más cruciales del ministerio del Señor Jesús, y el Evangelio de Lucas describe la dramática atmósfera que lo rodeaba. Lucas dice: y cuando llegó a la ciudad, al verla lloró diciendo: si también tú conocieras a lo menos en este que es tu día, lo que es tu paz, pero ahora están encubiertos tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán, por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán de ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el día de tu visitación. Dado que la palabra visitar en la Biblia tiene 2 sentidos, el de visitar para bendición o visitar para juicio, cabe la pregunta: ¿qué debía entender el pueblo con esta visita? Les invito, hermanos, a considerar las enseñanzas de este pasaje. Antes, hermanos, de meditar en las enseñanzas del pasaje, debo decir que quienes crecimos en la competencia, quienes venimos de la religión popular, seguramente recordaremos a las abuelas, a nuestros padres, trayendo cruces de palma, trayendo panes ácimos al hogar. Yo recuerdo que mi abuela los traía y los guardaba en el ropero, y meses después, cuando los descubríamos, sabían espantoso. Era pan duro, seco, sin levadura, y las palmas siempre las ponían en las ventanas o en las puertas para que el chamuco no se metiera, como si usara la puerta para hacer esas cosas. La religiosidad popular es un sustituto barato de la magia, y la gente en su mayoría sigue haciéndolo. Podemos ver en nuestras calles personas que circulan con sus palmas, que circulan con sus pedazos de pan, lo que en su origen era una evocación a la entrada triunfal del Señor Jesús. Este evento, hermanos, fue crucial en el ministerio del Señor Jesús, y de él se derivan cuando menos 3 significados, 3 enseñanzas. Estamos hablando de los significados de la entrada triunfal, y el texto nos enseña en primer lugar que significa que el Señor era el Rey prometido. Contra una opinión generalizada en el mundo cristiano, donde vemos la petición de Israel por un rey en tiempo de Samuel, esto no implicaba ninguna transgresión. Es verdad que Dios dijo al profeta
que el pueblo no estaba desechando a Samuel cuando le pidió rey, sino estaban desechando a Dios mismo. Cuando el pueblo convoca a Samuel, le dice: tú eres viejo, te vas a morir pronto, y tus hijos no andan en tus caminos, entonces danos un rey. Y hermanos, le pesó al profeta, y fue y se lo dijo a Dios, y Dios le dijo: no te desechan a ti, me están desechando a mí para que no sea rey sobre Israel, dales lo que te piden. Y ocurrió algo raro. Desde Génesis 49, como veremos después, en su discurso de despedida, el patriarca Jacob bendijo a sus hijos y dijo que la realeza surgiría de la tribu de Judá. No será quitado el legislador ni el cetro hasta que venga Shiloh, el dueño, y a él se congreguen todos los pueblos. Pero Dios le mandó a Samuel que ungiera a un benjaminita y no a un judío como rey de Israel. Lo que nos lleva a la pregunta: ¿por qué Dios, que había establecido en la ley que el rey sería judío, mandó a Samuel a ungir a Saúl, que era un benjaminita? Y la única explicación que encontramos es que Dios quería demostrarle al pueblo lo que pasa cuando nos salimos con la nuestra. Hay ocasiones en las que claramente una decisión no es la voluntad de Dios, y cuando la asumimos, sin embargo, a pesar de lo que Dios diga, debemos asumir también las consecuencias buenas o malas que se deriven de nuestra decisión. El pueblo quería un rey, y lo quería, y le había fijado una vocación. No queremos ser como los otros pueblos, ya no queremos ser diferentes, queremos un rey que nos lleve a la guerra. Y Dios le dice: dale lo que te están pidiendo, pero van a saber lo que va a suceder cuando te sales con la tuya. Dios había advertido esto, pero la monarquía está contemplada en la agenda de Dios. De hecho, es uno de los 613 preceptos de la ley de Moisés, y está el precepto de la monarquía en Deuteronomio capítulo 17. Antes incluso de la recepción de la ley, Dios reveló por Jacob que la monarquía sería judía, pero cuando el Señor entregó su ley a Israel, también le advirtió solemnemente: cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da, y digas: pondré rey sobre mí, ciertamente pondrás como rey sobre ti aquel a que el Señor tu Dios escogiere. Pero una posición de poder y autoridad como la del rey tenía que ser necesariamente motivo de codicia y de rivalidades, por lo cual desde el principio la monarquía hebrea fue presa de vicisitudes. Una de las horas más oscuras de la historia judía, Dios levantó a un hombre llamado Gedeón, hijo de Joás, quien libró a Israel de mano de los madianitas, y el pueblo quería proclamarlo como su rey. Lo proclamó como su salvador y le ofreció el trono de Israel. Y de manera sorprendente, en una época tan temprana en la historia de la revelación, Gedeón hizo una declaración que sorprende: no señorearé yo sobre vosotros, ni mi hijo señoreará sobre vosotros, sino que el Señor señoreará sobre vosotros. Él sabía que el único rey de Israel era Dios, y como confesión de fe, como la declaración de su fe, engendró un hijo al que le puso Abimelech, que significa mi padre, es decir, Dios es el rey. Pero la grandeza de espíritu no se hereda. Y como Abimelech nunca poseyó ni la fe ni la estatura moral de su padre, vivió y murió anhelando, codiciando lo que su padre había rechazado. Hay un dicho en la tradición judía que describe la situación de Abimelech, cuando dice: Abimelech persiguió el poder, pero el poder escapó de él. En su momento, cuando quiso hacerse rey, imagina el tamaño de su ambición. Mató a sus 70 hermanos, uno por uno. O sea, no había cosa más grande para él que su ambición. Y cuando quiso ser rey, terminó diciéndole a su escudero: mátame para que no me maten mis enemigos. Sería en David
en quien el Señor encontró, dice 1 Reyes 13:14, a un varón conforme a su corazón. En David Dios suscitó a Israel un reino estable y prometió también una dinastía eterna. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre, delante de tu rostro, y tu trono serán eternamente estables. En la historia de la salvación, estas palabras eran un hito, un punto y aparte, como ocurrió con el llamamiento del patriarca Abraham en el libro de Génesis capítulo 12. Sin embargo, apenas una generación después de David, el reino fue dividido y erosionado por la decadencia y la corrupción. En lo sucesivo, salvo unos cuantos reyes piadosos, la mayoría solo aceleró la destrucción de la nación. David soñaba con que su descendiente, su simiente, en su discurso de despedida de 2 Samuel 23 dice, será como el resplandor del sol. En su último discurso David dice, habrá un justo que gobierne sobre los hombres, que gobierne el temor de Dios. Será como el resplandor del sol, como una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Esto me hace pensar en mucho, porque en la última etapa de su vida pareciera que David era víctima de su senilidad. Ya no se encargaba de los asuntos de Estado. Tenía problemas con su termostato. Me dijo Lupita Sosa, porque le dije este invierno, he tenido mucho frío este invierno. Me dice, pastor, después de los 65 años el termostato se avería y somos como los niños, ya no controlamos la temperatura como antes. Y ya lo descubrí, hermanos. A David le pasó lo mismo. Le pusieron una muchacha para que lo calentara y pareciera que el hombre estaba ausente, hasta que vemos su discurso de despedida y encontramos que estaba en un diálogo con Dios, hablando acerca de la venida de Jesucristo. David decía, será como el resplandor del sol, como una mañana sin nubes. Y sin embargo, el último descendiente de David que se sentó en el trono de Israel vivió la pesadilla que ni usted ni yo nos podemos imaginar. Dice la palabra de Dios, escapó de los babilonios, lo capturaron, lo llevaron ante su rey en Ribla, lo juzgó, y el rey degolló a sus hijos delante del rey de Israel y mandó que le sacaran los ojos para que la última imagen que conservara del mundo fuera esa. Yo no me imagino vivir eso. Me volvería loco de dolor. Parecía el fin de la dinastía. Parecía que todo colapsaba. Parecía el fracaso del plan de Dios. Y por esa razón, en el Salmo 89, Eitan Ezraíta preguntaba desolado, ¿quién es el hombre que vivirá y no verá la muerte? Los reyes, grandes o pequeños, nacían, crecían, morían en condiciones trágicas. Hay incluso casos clínicos descritos en la historia de los reyes, en donde, por ejemplo, se habla de un rey que perdió sus piernas, y seguramente fue un caso de diabetes, y los que saben de esto se ponen a investigar allí y hablan del ir y del devenir de los reyes, pero todos morían. Y Eitan preguntó, ¿quién es el hombre que no morirá, que no verá la muerte? Con estas palabras el salmista soñaba con un rey diferente, que no estuviera sujeto a las vicisitudes y la transitoriedad. Y por esa razón, cuando Agustín de Hipona comentaba este salmo, lo hacía de una manera dura. Dice, pareciera que un Dios prometió y otro destruyó la promesa. Pero fuiste tú, le dice a Dios, tú quien ante la duda humana jurabas. ¿Dónde están las promesas de las que nos felicitábamos anteriormente? Y empieza a hablar de lo que parece una contradicción, hasta que concluye Agustín de Hipona diciendo, Dios anuló en David la promesa para que al ver que no se cumplía en él, buscaran a otro que le diera cumplimiento. Esto lo entendió el apóstol San Pedro. En su primer sermón habló de Cristo y de su resurrección y dice, David dijo,
no dejarás que tu santo vea corrupción, pero sabemos dónde está su tumba. Su cuerpo vio corrupción. Entonces hablaba de otro, hablaba de Jesucristo. Bueno, precedido por el testimonio de su ministerio, sus enseñanzas, sus señales de poder, el Señor Jesús entró a Jerusalén presentándose como el cumplimiento de la promesa. Esto dio pie a la delirante exaltación del pueblo, que al menos en ese momento lo aclamó como su Salvador. Sin embargo, semejante clamor ofendió a sus líderes, puesto esto implicaba una odiosa afirmación mesiánica. Aún así, tan grande fue la conmoción del pueblo que el texto dice que se sintió como un sismo. La palabra griega sismo es la palabra que usamos para un temblor de tierra. Es decir, el clamor era tal que parecía que la tierra estaba temblando. El Señor fue aclamado por el nombre Hijo de David, con la expresión Hoshana, que significa sálvanos por favor. Y aunque estrictamente hablando Hoshana es una súplica, se convirtió en la alabanza, pero no se trataba de una adulación en el afán de que el Señor Jesús evidenciara su mesianismo, sino una exaltación a aquel a quien todavía de manera inconsciente alababan porque estaba a punto de salvar al pueblo. Hay una segunda enseñanza en el pasaje. Estamos hablando de los significados de la entrada triunfal y el texto nos dice que significa que el Señor es el Rey de la paz. Uno de los nombres mesiánicos del Señor Jesús es Sar Shalom, príncipe de paz. Se utiliza en Isaías capítulo 7, si mal no recuerdo. Alguien dijo acertadamente que un pueblo puede aprender más en un mes de guerra que en 10 años de paz. Y yo creo que es cierto. En tiempo de la guerra se puede aprender a sobrevivir en el presente, encarecer las lecciones del pasado y llevarnos a soñar por lo que vale la pena esperar en el futuro. Y esto es válido también para las epopeyas de la Biblia. Hubo dos acontecimientos que dieron sentido a la profecía de Zacarías: el retorno de David a Jerusalén tras la rebelión de Absalón. Usted recordará, cuando Absalón se rebela, la mitad del ejército va con Absalón y la mitad con David. Absalón consigue la lealtad del más grande de los asesores militares de David. Se llamaba Ahitofel. Fíjense lo que dice la Biblia de él. En aquellos días, consultar a Ahitofel era como consultar la palabra de Dios. Así era él. Consiguió la lealtad de esta facción del ejército y David tuvo que huir a un lugar llamado Mahanayim, aquel lugar donde Jacob luchó con el ángel. Usted recordará, sabe que su hermano viene a buscarlo, separa dos campamentos. En el primero pone a Lea la fea, por si lo atacan primero y puede escapar con Raquel. En el otro está Raquel y los hijos de la misma. Lucha con el ángel en Mahanayim y se convierte en un lugar sagrado. David se refugia allí. Yo no conozco la geografía de ese país y no puedo decir nada con conocimiento de causa, pero dice el texto que las tropas de David prepararon la batalla en los bosques de Efraín. Supongo que debe haber barrancos, porque en las emboscadas murieron 20,000 hombres. Y dice el texto, y fueron más los que mató el bosque que los que mató la espada. Supongo que debe haber barrancos. Les pusieron carnadas y cayeron en masa allí. Independientemente de cómo sucedió, David regresó. Y cuando regresa, sus hombres ven a los que se habían quedado para aliarse a Absalón y los querían matar. Sentían que no se había derramado suficiente sangre. Hay una biografía de Bonhoeffer, la publicaron hace como 10 años. Erich Metaxas se llama el autor, un escritor de origen alemán. Y Metaxas dice en la introducción, cuando habla del fin de la Segunda Guerra Mundial, dice que aquella orgía de sangre que se apoderó del continente europeo había terminado. Dice, los demonios fueron exorcizados y se alejaban lanzando imprecaciones.
sentían que no se había derramado suficiente sangre. Y lo mismo pasaba en días de David. Cuando David llega, les dice a sus hombres: ahora sé bien que soy rey sobre Israel y nadie morirá en Israel en este día. Hizo misericordia. Y siglos después el profeta Isaías anunció la venida de otro rey que traería la paz y la reconciliación al pueblo, diciendo: he aquí el Señor hizo ir hasta lo último de la tierra, decid a la hija de Sión: he aquí tu Salvador viene, he aquí su recompensa con él, y delante de él su obra, y le llamarás pueblo santo, redimido del Señor, y a ti te llamarán ciudad deseada y no despreciada. En su momento, Zacarías también anunció la paz del Mesías, pero no una paz obtenida por la fuerza de las armas o el derramamiento de la sangre o comprada con alianzas humanas, sino materializada con el cumplimiento de la antigua promesa divina. En los años 60, hermanos, yo tendría 2-3 años cuando pasó eso, entonces que no me acuerdo de eso. Hubo un problema político que se llamó la crisis de los misiles. Cuba estaba instalando misiles con cabezas nucleares en sus bases en la isla, cosa que fue descubierta por la inteligencia de los Estados Unidos, y había la amenaza de una guerra nuclear. De hecho, incluso un comandante soviético recibió la orden y no apretó el botón. Ya el misil estaba operativo, pero el hombre tuvo el pudor de decir: no se puede, y se detuvo a disparar el primer cohete. Hubiera sido el fin de la civilización humana. Cuando pasó la crisis de los misiles y el presidente Kennedy y Khrushchev se dieron cuenta que habían llegado demasiado lejos, dijeron: hay que bajarle al conflicto, quita tus bases de Cuba y los soviéticos, y tú quita las tuyas de Turquía. Sí, está bien. Y terminaron un acuerdo de paz. El presidente Kennedy dijo: a partir de ahora las guerras cambiaron, van a ser de baja intensidad, ya no te puedes pelear directamente porque se va a destruir el mundo, y a partir de allí pues otros pelean por ellos, ¿no? Hay otros escenarios de guerra, pero ellos no se confrontan directamente porque saben que es Godzilla contra King Kong, ¿no? O sea, es el fin del mundo, ¿no? Bueno, en el pueblo de Israel la esperanza estaba en la venida del Mesías, pero no con una paz armada, no con una paz comprada con alianzas humanas, sino como fruto del cumplimiento de la promesa divina. Esto pone en evidencia el hecho de que el Mesías es una figura paradójica en las Escrituras. Es un siervo sufriente y es un Mesías guerrero. Isaías preguntaba: ¿quién es este que viene de Edom y Bosra con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en su grandeza y su poder. ¿Por qué es rojo su vestido y sus ropas como el que ha pisado el lagar? Yo he pisado el lagar, los pisé con mi ira, los hollé en mi furor, y su sangre salpicó mis vestiduras. El otro es el siervo sufriente, subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Desechado, despreciado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Hay dos figuras del Mesías en el Antiguo Testamento. Para un pueblo oprimido, resentido, dominado por sus adversarios, un Mesías guerrero iba a ser más tentador, iba a ser más deseable. Pero no ocurre solamente en la literatura bíblica. En la literatura extra bíblica, la literatura apócrifa, concretamente los Salmos de Salomón, dicen: rodéate de fuerza para quebrantar a los príncipes injustos, para purificar Jerusalén de los gentiles que la profanan, para expulsar con justa sabiduría a los pecadores de la heredad, para quebrar el orgullo del pecador como vaso de alfarero, para machacar con vara de hierro todo ser, para aniquilar las naciones impías
con el poder de su boca. Pero la misma obra dice también: no confiará en caballos, ni en jinetes, ni arcos, ni atesorará oro ni plata para la guerra, ni en el día de la batalla acrecentará su esperanza en la multitud de sus guerreros. Obviamente el Mesías guerrero siempre fue más tentador, y la historia judía lo demuestra. Teudas el Galileo fue un hombre que prometió partir las aguas del Jordán con su palabra. Un anónimo aventurero egipcio prometió derribar las murallas de Jerusalén con su propia palabra. Simón el Mago, un charlatán que prometió volar sobre Jerusalén, pero murió porque entró en contradicción con la ley de la gravedad. Y el más desafiante de todos, Simón Bar Kokhba, un carismático líder guerrillero que apareció como una antorcha que ardía y alumbraba, y a cuya luz Israel pudo regocijarse en un tiempo. Un líder tan impresionante que Rabí Akiva, una de las autoridades rabínicas más veneradas del pasado, lo identificó como el Mesías. Echó a los romanos de Jerusalén, de Palestina, pero los romanos trajeron a su mejor comandante, un hombre con experiencia en guerra de guerrillas en Inglaterra, y lo trajeron para derrotarlo. Acuñó monedas con la leyenda Rosh Yisrael, cabeza de Israel, y torturaba a los cristianos que se negaran a blasfemar el nombre del Señor Jesús o identificarlo como el Mesías. Pero tras la muerte de Bar Kokhba, el pueblo le cambió el nombre. Ya no se llamó más Bar Kokhba, que significa hijo de la estrella, sino Bar Koziba, que significa hijo de la mentira. Pero su muerte significó mucho más que la desilusión para Israel. Fue el fin de la nación. Israel desapareció como nación, pero no como pueblo. Siguió vagando en el mundo por siglos. Algunos dicen que volvió a Palestina como cumplimiento de la profecía. Otros tienen sus dudas, especialmente los judíos ultraortodoxos, porque dicen: la Biblia prometió que Israel regresaría a su tierra con gloria, y esa gloria no se ve por ningún lado. Todos estos falsos cristos, por la violencia o por la mentira, trataron de llenar la medida de su mesianismo espurio. En contraste, ciñéndose al criterio de la ley, con su ministerio, mensaje y señales, el Señor Jesús entró a Jerusalén demostrando que era el príncipe de la paz. Hay una tercera y última enseñanza. Estamos hablando de los significados de la entrada triunfal a Jerusalén, y este hecho significa que el Señor Jesús es el Salvador. A la luz del monoteísmo hebreo, solo Dios puede ser rey de Israel. Hubo una secta política y religiosa en tiempos del Nuevo Testamento llamado los celotes, que tenían una confesión de fe que solo tenía 3 artículos. No hay más rey que Dios, no hay más ley que la de Moisés, no hay más tributo que el del templo. Fueron los que se rebelaron contra Roma en el año 70. Fue la convicción que llevó a Gedeón a sintetizar en su confesión de fe: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará, sino que el Señor señoreará sobre vosotros. Seguramente fue también una de las causas por las que la monarquía hebrea fue tan tardía. En tiempos del patriarca Abraham, hace casi 5000 años, ya había reyes en el mundo. Los hebreos tuvieron su monarquía hace apenas 3000 años. Hace apenas 3000 años. A diferencia de los hebreos, los cananeos empezaron a establecer sus casas reales desde el tiempo de Abraham. Así que cuando Israel conquistó la tierra prometida y debió enfrentar a poderosos reyes locales, cuando consolidó la conquista, miró de manera decisiva a la monarquía, pensando de esa manera en preservar su heredad. Pero el rey hebreo no podía ser como los otros reyes. Debía ser regente de Dios,
tenía que ser el guardián del amor de Dios por el derecho, el salvador del pueblo. Sobre el primer deber, el rey debía ser el supremo juez de la nación. Su obligación de juzgar nos lleva a un concepto muy interesante. Miren, cuando el apartheid fue abrogado en Sudáfrica y los negros lograron el poder, la gente de origen africano, querían revancha. Habían sido oprimidos por los blancos y ahora era su turno. Pero hubo gente como Desmond Tutu, como Nelson Mandela, que se dieron cuenta, si vamos por ese camino, vamos a la guerra civil. ¿Por qué? Porque los blancos tienen la economía y tienen el ejército. Entonces va a destruir la nación. Tenemos que buscar un modelo de justicia que funcione para nosotros. El modelo de justicia retributiva es la idea del que la hace la paga. Y apelando a la tradición africana y a la Biblia, entendieron, hay otro modelo de justicia, la justicia restaurativa, en donde el transgresor confiesa sus delitos y los familiares de la víctima lo perdonan. Es la única manera de que funcione el mundo. Hermanos, cuando se convocó a la Comisión de la Verdad, hubo mucha gente allí, blancos y negros, y entre las personas que comparecieron estaba Winnie Mandela, la segunda esposa de Nelson Mandela. Y hay un video donde ella está llorando y no quiere decir lo que hizo. Ella torturó a gente negra. Y el obispo Desmond Tutu le dice, Winnie, tienes que decirlo, tienes que librarte de eso. Y la mujer, hermanos, empieza a describir cosas que enferma escuchar. Cómo les quitaban uña por uña, cabello por cabello, diente por diente a sus víctimas vivas. Una situación en la que todo el mundo lloraba. Y después de eso es bueno, pide perdón y los familiares de la víctima te tienen que perdonar. Y la vida debe seguir. Ojo por ojo, diente por diente, y dentro de poco todos estaremos tuertos y chimuelos. Entonces no funcionaba así. El concepto bíblico de juzgar es desarrollar una acción triangular en donde los dos que están en disputa son llevados a restaurar el estado de Shalom, el estado de la paz. Pero el pueblo no tenía eso en mente. Le dice al profeta, ya no queremos ser diferentes, queremos un rey que nos lleve a la guerra. Obviamente no era el modelo de Dios. De hecho, hermanos, la enorme presión que ejercieron los filisteos sobre Israel hizo que se buscara a la monarquía. Y como sabemos, salvar significa literalmente proveer ayuda extraordinaria. Esta era inicialmente una expresión usada para liberar a alguien, por ejemplo, de la guerra, de la injusticia, del hambre, de la enfermedad, pero con el tiempo adquirió un sentido espiritual. A partir del siglo VI a.C., adquirió el sentido de salvación, y especialmente salvación mediante la mediación del rey Mesías. Bueno, curiosamente, cuando Zacarías anuncia a un Mesías humilde y salvador, el texto hebreo dice humilde y salvado, lo cual nos choca, porque salvado ¿en qué sentido? Bueno, como aquel que ostentaba la victoria como el galardón de Dios a su fidelidad. Pero regresando a nuestro texto, hubo un segundo acontecimiento que dio sentido a la profecía de Zacarías, y fue Alejandro el Grande. En 10 años llegó de Macedonia a la India. En 10 años. Cuando tenía 30 regresó a Babilonia, donde murió, y no sabemos muy bien de qué. El hecho es que cuando estaba extendiendo su poder, la potencia mundial era Persia, y sabía que no podía atacar Persia reconociendo que los persas tenían una base naval en Tiro.
Ahora, Tiro era una fortaleza inexpugnable. De hecho, había dos ciudades de Tiro, una en el continente, en la puntita de Palestina, y la otra en una isla que estaba enfrente. Se podía destruir la Tiro continental, pero la marítima no, porque las murallas de la ciudad eran el rompeolas de la ciudad. Es decir, las murallas llegaban hasta las olas, no podías desembarcar. Alejandro no lo sabía, pero iba a dar cumplimiento a una profecía que dijo: los escombros de Tiro serán arrojados al mar y Tiro se convertirá en tendedero de redes. Alejandro tomó la Tiro continental y, como el genio militar que era, empezó a arrojar los escombros al mar para construir una calzada que le permitiera llegar a la isla, llegar con sus máquinas de guerra allí y simplemente destruir las fortalezas y tomarla. Y la profecía se cumplió. Tiro se convirtió en tendedero de redes. Iba a Egipto, pero estaba Jerusalén. Y ante las puertas de Jerusalén pidió que le abrieran la ciudad, y el pueblo judío no podía hacer nada. Le abrió las puertas de la ciudad del gran rey, y las pezuñas de Bucéfalo profanaron las baldosas de la ciudad del gran rey. Allí se paseó con su caballo en la ciudad del gran rey. El pueblo no dijo nada. Los profetas no dijeron una palabra. Israel no lloró porque ya no tenía más lágrimas que derramar. Y entonces Dios le dice al profeta: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y portando salvación, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de animal de carga. De modo que cuando Israel vio a un hombre de guerra que se creía Dios entrando como opresor en la ciudad santa, entendió que un día el Dios verdadero, hecho hombre, vendría también a ella, pero para liberarla. Cuando el profeta escuchó los cascos de Bucéfalo hollando las baldosas de la ciudad del gran rey, recordó que un día el divino Redentor entraría allí en son de paz, como los jueces y los profetas, montando un animal de carga y dando de esa manera cumplimiento a la profecía. A diferencia del ambicioso conquistador, el Mesías sería un hombre piadoso, lejos de la rapacidad del macedonio. El Mesías judío sería pobre, incluso afligido, pero aún así victorioso. Finalmente, a diferencia de Alejandro, que avanzaba sobre las cenizas de las ciudades de sus enemigos, el rey Mesías edificaría su imperio sobre las cenizas de las armas y sobre las brasas de los carros de fuego. Como conclusión, resulta sintomático que algunos primitivos intérpretes cristianos vieran en la entrada triunfal del Señor a Jerusalén algo más que el cumplimiento de una profecía. Veían un modelo de conducta establecido por Jesucristo, de lo cual habla Juan Crisóstomo, un predicador del siglo V. Fíjese lo que dice Crisóstomo. La norma, hablando sobre la norma de la mesura, dice: cuando quiso nacer, habla de Cristo, no buscó un espléndido palacio ni una madre rica e ilustre, sino la pobre esposa de un artesano. Nació en una cueva, fue reclinado en un pesebre. Al escoger a sus discípulos, no escogió oradores sabios o nobles opulentos, sino hombres pobres y de conceptos oscuros. Cuando se sentaba a la mesa, comía simples panes de cebada y frecuentemente mandaba a los discípulos a comprar comida al mercado. Su ropa era sencilla, nada distinta al común de la gente. No tenía casa propia, y si tenía que trasladarse de un lado a otro lo hacía a pie, de manera que se fatigaba. Si necesitaba sentarse, no lo hacía en edredones o en almohadones, sino en el suelo, en el monte o en el brocal de un pozo.
e incluso para enseñarnos la medida en el dolor. Cuando lloró, lo hizo moderadamente, marcando y normando límites para todo. Esto es cierto, pero creo que el pasaje va más allá de todo esto. Es claro que desde las profecías del Antiguo Testamento hasta los relatos evangélicos, el Mesías es una figura paradójica, un guerrero victorioso y un siervo sufriente. Así es que cabe la pregunta: ¿cómo podemos conciliar estas dos figuras del Mesías? Y voy a citar una frase de John MacArthur, un predicador norteamericano contemporáneo, y contarles antes de esto una anécdota de mi hermano Bruce Kyle. Ustedes saben que él fue, los que lo conocieron, un psicólogo educativo norteamericano. Se jubiló y vino a vivir a Querétaro, y vivió unos 25 años aquí en Querétaro. Éramos amigos y tomábamos café una vez al mes, y un día estábamos hablando de su familia y me dice: ¿sabes que mi mamá cuidó a John MacArthur en el departamento de cuna de la iglesia? Le digo: no. Dice: sí. Dice: mira, una vez, dice, mi mamá estaba cargando a John MacArthur y llegó la mamá de MacArthur. Dice: entonces el niño saltó para ir con su mamá y cayó en medio de las dos. Dice: y mi mamá se quería morir. Hermana, perdóneme. No, él es así, no se preocupe, no es mi... Y cuando yo veo que MacArthur es muy duro con las mujeres en la iglesia, tengo la sospecha de que algún resentimiento trae por allí, ¿no? Es idea mía. Y bueno, el hecho es de que John MacArthur dice, hermanos, respecto a las dos figuras del Mesías: los advenimientos de Cristo se presentan aquí como uno solo, al igual que en Isaías 6 del 1 al 3. De hecho, Zacarías 9:9 se prefigura la primera venida, y Zacarías 9:10 la segunda venida. Las profecías no se veía un tiempo prolongado entre ambas venidas. Y esto es cierto, hermanos. Usted recordará el primer sermón de Pedro, Hechos capítulo 2. Cita la profecía: en los días postreros, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Antes de que venga el día grande y terrible del Señor, el sol se convertirá en tiniebla, la luna en sangre. Lo primero que dijo Pedro sí se cumplió, lo segundo todavía no. Entonces esto puede pasar y no hay ningún problema para entenderlo. En síntesis, la entrada triunfal del Señor Jesús formalizó un doble mensaje. Se presentaba como el Rey prometido y se hacía la invitación a que el pueblo lo recibiera como tal. Ese era para Israel su día, el día de su visitación, el día cuando Dios se acercó para revelarle su salvación, pero el día también a partir del cual semejante revelación se convierte en una responsabilidad inapelable, la de recibir o rechazar con todas sus consecuencias al único Salvador de Israel y del mundo. Ese día, dice la palabra del Señor, los niños empezaron a clamar, el pueblo gritaba: Hosanna, sálvanos, por favor, sálvanos, te rogamos. Pero lo hacía como una expresión de alabanza, no para chantajearlo y hacer que mostrara su mesianismo, sino para alabar a aquel de quien todavía no estaban conscientes, estaba a punto de hacer lo necesario para salvar al mundo. Una vez más, los que venimos de la competencia recordamos a nuestros viejos trayendo cruces de palma, trayendo panes sin levadura, y se usa para cosas prácticamente mágicas, o sea, como si el diablo abriera la puerta para meterse en una casa, ¿no? La ponen ahí en la puerta, en la ventana. La religiosidad popular es sustituto barato de la magia, pero a final de cuentas es una evocación que marcó el principio de la última semana del Señor Jesús. Ese día lo aclamaron: bendito el que viene en el nombre del Señor. Unos días después gritarían: crucificado. Oremos a nuestro Dios. Gracias, Padre, por tu palabra, porque nos permites venir a ella
y recordar tus promesas. Te bendecimos por esto en Cristo Jesús.